El 16 de abril de 2021 se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La reforma aprobada por el Congreso de la Unión tiene un objetivo muy claro: establecer un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo único fin, menciona la propia ley, es colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de ciertos delitos. Desde su entrada en vigor, la reforma generó cierta preocupación en los usuarios de telefonía móvil, en virtud de que el padrón contendrá, entre otros datos, los biométricos de cada uno de los usuarios. El registro del número de la línea telefónica móvil en el padrón es obligatorio. El registro le permitirá al usuario obtener la activación del servicio de una línea telefónica móvil nueva, o bien le permitirá conservar el servicio en aquellos casos en que la línea estuviera activada con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma. Algunas interrogantes que hasta el momento no se han resuelto son: ¿qué certeza tenemos los usuarios de telefonía móvil de que nuestros datos biométricos estarán seguros? ¿Qué medidas se implementarán para que nadie tenga acceso a mis datos más que las autoridades encargadas de la investigación de los delitos? ¿En qué supuestos las autoridades tendrán acceso a mis datos biométricos? ¿Me notificarán cada ocasión en que la autoridad solicite mis datos personales? En pocas palabras, ¿es constitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil? La Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Sin embargo, esta protección admite algunas excepciones a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Si bien el ordenamiento jurídico mexicano cuenta con algunas leyes cuyo fin es la protección de los datos personales en posesión de particulares, lo cierto es que la regulación en materia de biométricos es completamente nula. La huella dactilar, la cara de una persona, el iris o la retina, la voz, las venas de la mano e incluso la forma en que nos movemos son características biométricas únicas en cada persona. Algunas empresas de tecnología, para identificar con precisión a los individuos, están experimentando métodos de identificación con base en el ritmo cardíaco o la medición de las ondas cerebrales. ¿Cuáles de todos estos datos recabarán los concesionarios de telecomunicaciones? ¿Cuál será el mecanismo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones utilizará para validar mis datos biométricos? Y lo más importante, ¿son seguros los sitios donde conservarán mis datos biométricos? ¿Estarán disponibles en una nube de tal forma que el riesgo de que sean robados se incremente? No perdamos de vista que en los nuevos teléfonos celulares es posible efectuar operaciones bancarias con la cara. Por supuesto, es muy práctico. Sin embargo, ¿qué pasa si esas imágenes de mi cara terminan siendo usadas por terceras aplicaciones o se añaden a otras bases de datos sin mi consentimiento? Para implementar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es indispensable valorar la tecnología de los rasgos biométricos y verificar si la incidencia delictiva logrará inhibirse o reducirse en relación con los riesgos a que estarán expuestos nuestros datos biométricos. En mi opinión, la constitucionalidad de la reforma que estamos comentando debe analizarse a partir de tres aspectos. El primero de ellos es el relativo hacia el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el órgano competente para regular e integrar el padrón. Comencemos por señalar que el instituto es un órgano constitucional autónomo. Cuenta con una nómina competencial propia y diferenciada respecto de los otros poderes y órganos previstos en la Carta Fundamental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 117 del 2014, concluyó que el instituto tiene la facultad constitucional de emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia. Esto es, que tengan por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en las leyes que expide el Congreso de la Unión. Es así que el constituyente permanente pretendió investir al instituto de facultades regulatorias de suma importancia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión,
no solo para regular cuestiones técnicas y económicas, sino también para resolver cuestiones regulatorias sustantivas que condicionan el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y acceso a la información en la actual época de las tecnologías. Atendiendo a esta nómina de competencias que la Constitución otorga al Instituto, vale la pena preguntarnos, ¿el Instituto es competente para emitir disposiciones administrativas de carácter general para regular el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil? En mi óptica, la respuesta es no. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un plazo de 180 días naturales para emitir las disposiciones administrativas de carácter general que regularán el padrón. Sin embargo, las competencias del Instituto en materia regulatoria son muy claras. Podrá emitir normatividad técnica que tenga por objeto desarrollar de manera eficiente el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, o bien desplegar con mayor amplitud los derechos a la libertad de expresión y a la información. Establecer en la ley la obligación de que el Instituto regule el referido padrón trastoca sus competencias constitucionales y le obliga a emitir disposiciones administrativas que escapan definitivamente a su esfera competencial. Máxime, si tomamos en cuenta que el único fin que persigue el padrón, según la propia ley, es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de ciertos delitos, lo que evidentemente no se regula o no se relaciona con la competencia propia del instituto. Estos objetivos, evidentemente, se desubican de las competencias que la Constitución otorga al Instituto en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica en el sector, derecho a la información y libertad de expresión. El segundo aspecto sobre la constitucionalidad de la reforma es el relativo a si el padrón es la medida idónea para contrarrestar la incidencia delictiva asociada al uso de líneas telefónicas móviles. Es decir, si el establecimiento del padrón nos va a permitir obtener una reducción de la comisión de ciertos delitos. La reforma legal que comentamos, si bien persigue un fin constitucionalmente válido, como puede ser la prevención y persecución de ciertos delitos en los que se utilizan líneas telefónicas móviles para su comisión, lo cierto es que existen algunas dudas en cuanto a la forma en que se instrumentará el padrón y la seguridad de los datos personales. Desde mi punto de vista, la medida legislativa carece de idoneidad desde el momento en que busca convertir al instituto en un órgano auxiliar del Ministerio Público, al que se le encomienda la regulación e integración de un padrón que, lejos de inhibir la incidencia delictiva, pone en manos de los concesionarios de telecomunicaciones la integridad y conservación de los datos personales de los usuarios, particularmente de sus datos biométricos. Corresponde al legislador en una ley y no al instituto en disposiciones administrativas generales establecer reglas claras sobre la forma en que deberán recabarse los datos de los usuarios, los sistemas de seguridad que podrán emplearse para su cuidado, integridad y conservación, y los supuestos en que la autoridad tendrá acceso a los mismos. El tercer aspecto es el relativo a si la medida legislativa es proporcional en sentido estricto. Es decir, si el padrón y los datos que lo integran protegen un bien jurídico superior en consonancia con los riesgos de que los datos personales de los usuarios de telefonía móvil sean vulnerados. Este es un aspecto que también descuidó el legislador. La reforma no contempla mecanismos de seguridad para garantizar que el padrón no sea vulnerado, o bien que los datos personales sean fácilmente hackeados. De ahí que el padrón se convierta en un instrumento que pone en un mayor riesgo el derecho de los usuarios en comparación con los beneficios que pretende obtener el Estado, particularmente si estos beneficios dependen de que el instituto asuma funciones conforme a la Constitución no le corresponden. En suma, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es inconstitucional por tres razones esenciales. La primera, el instituto carece de competencia para regular la integración y conservación del padrón y de los datos personales que lo conformarán, pues convierte al instituto en un auxiliar del Ministerio Público, lo que evidentemente trastoca sus funciones constitucionales. La segunda, el padrón no es la medida idónea si lo que se busca es inhibir la comisión de ciertos delitos, pues no se observa de qué forma el delincuente se verá obligado a desistir de sus fines criminales. Y la tercera, el padrón pone en riesgo, de manera desproporcionada,
la integridad de los datos personales de los usuarios, particularmente si hablamos de los biométricos. No desconozco que varias autoridades ya recaban nuestros datos biométricos, el SAT para obtener la firma electrónica avanzada o incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener el pasaporte. Si estas prácticas van a continuar, es indispensable que el legislador emita una ley en la que claramente se establezcan las bases de un padrón nacional de datos biométricos. Y entonces sí, estaremos en condiciones de verificar de qué manera ese padrón puede contribuir con las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Mientras tanto, lo recomendable es que los usuarios de telefonía móvil tomemos en cuenta que nuestros datos biométricos en este momento son falibles y por tanto debemos hacer un consumo inteligente de la tecnología digital y considerar que nuestra información personal es el capital de la industria y hay que asegurarse de que se use correctamente. Yo soy el doctor Omar García Guante, profesor de amparo de la Universidad Anáhuac Mayar. Hasta la próxima.